Bienvenido a una reflexión sobre el impacto que tendrá sobre nuestras elecciones, especialmente las presidenciales, los sucesos que están transformando de manera peligrosa y profunda a Occidente. Hace unos días estaba escuchando la entrevista de María Jimena Duzán a Roy Barreras y casi caigo en la trampa de creerle a Roy Barreras que si bien estos sucesos que están ocurriendo en el entorno de Colombia, es decir, en Occidente, que es donde pertenecemos nosotros, sí son importantes, pero que hay que concentrarnos en los problemas de Colombia. Y él, que es un buen promotor, además que es de palabra fácil, es un buen promotor de su historia personal y la asocia con que esa historia es una garantía de que él tiene una fórmula para todo, entonces plantea que o ignora lo que pasa en Occidente o deliberadamente lo hace a un lado para promover su imagen de la persona que tiene una fórmula para todo. Veamos lo que está sucediendo con Estados Unidos y su impacto en Occidente. Tal parece que para Donald Trump no es suficiente que su país haya intervenido durante décadas en el mundo, pero especialmente en América Latina, en Sudamérica, especialmente. Él quiere ahora hacerlo de una manera más brutal. Luego, él no es el único. Él es apenas el que de manera más ordinaria lo está haciendo con un criterio personal. Veamos dos puntos, porque cuando un país le llega a un presidente como Donald Trump, pues uno se siente animado a estudiar un poco cómo ha sido el comportamiento de ese país, pensando en que de pronto Donald Trump es diferente a todos los demás. Primer punto, son dos puntos. El primero, desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos planteó al mundo su destino manifiesto, así se llama, que es una misión histórica y sagrada de expandirse territorialmente. Todo pueblo y toda creación religiosa humana señala a un pueblo elegido. Y para cometer sus brutalidades, su barbaridad, sus guerras, su violencia, para expandirse, dice en esa creación religiosa que fue Dios el que les ordenó realizar esa barbarie para expandirse. El más conocido, uno de los que más promueve en Occidente ese ser el pueblo elegido es, como sabemos, el pueblo judío, que Hollywood le ayuda cada año con una película nueva para hablarnos de su grandeza. Ese destino manifiesto, mire lo que logró, es decir, expandirse primero hacia el occidente, hacia el Pacífico, exterminando a los nativos. Cuentan que coleccionaban los cueros cabelludos de los nativos y las pieles de los búfalos, y los exterminaron a los dos. En 1819 se toma la Florida. La mayoría de las acciones de ese destino manifiesto fueron mediante la guerra o la coerción. 1845, Texas. En el 1848, una gran parte de México, a través de una guerra. 1898, Hawái, Puerto Rico, Guam, Filipinas. En 1903, Panamá. Es decir, la Biblia, porque ellos
Recuerde usted que fueron los puritanos que se fueron de Inglaterra a ejercer su protestantismo puro en sus 13 colonias. Segundo punto, su intervencionismo, sus famosas operaciones encubiertas, que es un nombre semitécnico de lo que ya conocemos hoy como su legendaria hipocresía. Me interesó conocer los sinónimos de la palabra hipocresía. Por ejemplo, un sinónimo es falsedad. Recuerde usted cómo los mismos Estados Unidos, sus teóricos, dicen que ellos no tienen amigos sino intereses. Ahí está Donald Trump como el último espécimen de esa cadena de falsedad. Santurronería. Recuerde usted cómo se les van meses enteros y unos dramas en la prensa asociados cuando a un presidente o a un candidato le encuentran una aventura romántica. El fariseísmo. Cínicos. Promover la democracia, las libertades, los derechos humanos, cuando ellos mismos no han podido superar su racismo. Pero mire el intervencionismo o sus operaciones encubiertas. Guatemala 1954, Cuba 1961, República Dominicana 65, Brasil en el 64, Uruguay y Chile en 1973, Argentina en el 76, Bolivia desde 1964 hasta el 71, Perú 1968, Panamá 1989, Granada en el Caribe, 1983, Nicaragua toda la década del 90 y el 80, cuando le vendían armas a Irán ilegalmente y ese dinero se lo daban a los contras para combatir a los sandinistas. Haití desde 1991 hasta el 2004. Venezuela desde el 2002 han estado interviniendo con operaciones encubiertas hasta la última ya descarada, abiertamente intervencionista de Donald Trump. Ya la hipocresía es, como decía hace unos días, le estorba la hipocresía. Él quiere hacer alarde de su imperialismo y de su mitomanía, por supuesto. Luego, Roy Barreras o cualquier otro candidato que pretenda ignorar que este intervencionismo o este destino manifiesto que en Donald Trump parece que se mezclan o quiere revivir ambos. Si él cree que va a solucionar los problemas de Colombia con sus fórmulas que él tiene en la cabeza y que las propone como anticipando un éxito rotundo, como si Colombia fuera una isla que puede él hacer lo que quiera sin que Donald Trump ni siquiera le llame la atención, pues entonces estaremos frente a un grupo de candidatos que saben, muchos de ellos, lo que es ser vasallos en el pasado de Estados Unidos. Mire ese intervencionismo que antes nos pintaban, nos planteaban, Estados Unidos se presentaba como el gran campeón de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades. Entonces, ahora sí que vamos a vivir un estado de vasallaje, pero realmente abierto, con enviados como lo planteó Donald Trump. Marco Rubio va a estar hablando todas las mañanas con la vicepresidenta actual, Rodríguez, de Venezuela, y diciéndole qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las fórmulas que tiene Roy Barreras o los demás candidatos para ejercer una presidencia en Colombia al margen de este intervencionismo cotidiano, abierto, vulgar, grosero? Yo creo que cualquier candidato que quiera realmente conquistar el voto de los colombianos en medio de una realidad como la que vive Occidente, pues lo primero que debe ofrecernos es que vamos a ser independientes de los Estados Unidos. Porque así como
en el pasado, cuando el narcotráfico comenzó a surgir en Colombia y los Estados Unidos nos acusaba a todos de narcotraficantes, pues a partir de ahora ya sabemos que todos los norteamericanos o los estadounidenses, la inmensa mayoría, muchos, y en Colombia y en todos los países de Sudamérica, habrá personas que se identifican con ese intervencionismo abierto y grosero y desearán que pensemos que somos una nación independiente. Yo pienso entonces, casi que me imagino como si las elecciones o las campañas se centraran más en lograr que Colombia así haga muy poco en los próximos 4 años, lo haga de manera independiente, o por lo menos vinculado a grupos de países que están buscando independencia de Estados Unidos, como los BRICS, por ejemplo. No es conveniente para los votantes de Colombia escuchar intervenciones como la de Roy Barreras, que pretende transmitirnos la idea de que él gobernará prácticamente sin la intervención de Donald Trump o de Estados Unidos hacia adelante, como si Colombia estuviera blindada contra ese intervencionismo que he mencionado o contra ese destino manifiesto. Tenemos que estar muy atentos a ver cuál es el candidato que nos ofrece menos sueños, pero más independencia. Hasta la próxima.